Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juliana Erazo. Soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Y el día de hoy vamos a realizar el club de revistas sobre miopía. En la primera parte de la charla voy a hablar acerca de la miopía como tal a nivel muy general y posteriormente vamos a continuar con el análisis del artículo previamente enviado. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar un poco acerca de la definición de miopía. La miopía entonces es una anomalía refractiva que resulta principalmente debido al aumento de la longitud axial del globo ocular. Como vemos aquí en la imagen, los rayos de luz procedentes del infinito vienen paralelos y se van a enfocar en un punto por delante de la retina con el ojo en reposo, lo que hace que haya una disminución de la visión lejana. De acuerdo al Instituto Internacional de Miopía, se toma en cuenta el umbral del equivalente esférico, que resulta de una suma algebraica entre la esfera más el cilindro dividido entre 2, como menor o igual a 0,50 dioptrías, para definirla según consensos basados en la evidencia. Es el trastorno refractivo más frecuente en el mundo. Se habla que incluso estamos cursando con una epidemia mundial de miopía y es un trastorno refractivo muy común en los niños. Su palabra viene del griego mai, que significa guiñar o cerrar el ojo, que es una característica muy común que vemos en estos pacientes, que es el efecto estenopeico que hacen para intentar ver de lejos. Del griego ops, que significa vista, e ia, que significa cualidad. Se tiene en cuenta que aproximadamente el 50% de la población sería miope para el año 2050. De ahí, pues, que es una patología que es importante que se hable por sus consecuencias visuales a largo plazo. En cuanto a la epidemiología, estos son dos mapas de un estudio, de una revisión de la literatura sobre el estudio de los factores de riesgo y la incidencia de miopía en edades escolares en aproximadamente entre 6 y 19 años en todo el mundo. Como vemos, son dos mapas, uno que muestra la prevalencia de miopía con cicloplegia y otro que muestra la prevalencia sin cicloplegia. Como vemos en ambos, hay una prevalencia muy alta en los países de Asia Oriental, en Singapur, en la parte urbana de China, en Taiwán y en Corea del Sur. En cuanto a América del Sur, vemos una prevalencia aproximada de 1,4% entre niños entre 5 y 15 años. Y para Colombia se estima una prevalencia de 11,2%. Estos dos mapas Ya también puede son... entrar. Hola, doctora, ¿cómo está? Bueno, estamos hablando sobre la epidemiología de miopía. Como vemos en estos dos mapas, además, es importante recordar que el diagnóstico debe hacerse con cicloplegia, ya que hacerlo sin indicaría prevalencias mucho más altas y errores diagnósticos en esta patología. En cuanto a Colombia, el análisis de situación de salud en Colombia, el último fue del año 2016, nos mostró un incremento de las consultas por miopía de 0,28% en 2009 a 0,34% en 2014. Este nos arroja esta tabla donde relaciona la prevalencia por sexos. Vemos aquí cómo en mujeres tiene una más alta prevalencia respecto a los hombres y en ambos sexos tiene una tendencia a aumentar durante estos 6 años de estudio. Aquí vemos otra gráfica que relaciona no solo la prevalencia con los sexos, sino con los grupos de edad. Vemos como en mujeres se mantiene esa prevalencia más alta y el primer pico de prevalencia se da entre los 15 y 19 años y el segundo entre los 20 y los 24 años. Versus en hombres que el primer pico se da entre los 10 y 14, seguidamente de los 15 a 19 años. Vemos igual como en ambos sexos pues esa prevalencia aumenta especialmente en edades escolares. Y aquí finalmente vemos esta tabla de la prevalencia de miopía ya por departamentos en orden ascendente a descendente. Entonces los primeros están Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá. El valle se ubica sobre todo hacia la parte inferior de la tabla. ¿Se cortó?
No, sí, sí se te escucha, ¿Sí Julio. se escucha? Ah, es que me pareció Sí. que se cerró la sesión. Ok. Bueno, entonces el Valle del Cauca se ubica más que todo hacia la parte inferior de la tabla con una prevalencia para el año 2014 de 0,19%. Y los últimos departamentos en la tabla son San Andrés, Vaupés, y esto también se relaciona con el estrato socioeconómico y sobre todo la oportunidad al acceso educativo que tienen estas zonas. En cuanto a la fisiopatología y los factores de riesgo, es importante recordar el proceso de metropización normal del globo ocular. En cuanto al recién nacido, al primer año, cursamos con una hipermetropía moderada, aproximadamente de +2 a +4 dioptrías. Tenemos una longitud al nacer de 17 milímetros y crece hasta 20 milímetros durante el primer año, siendo esta etapa la de mayor crecimiento respecto a las otras. Entre los 2 y los 5 años cursamos con una hipermetropía baja, incluso ya valores cercanos a hemetropía, de +1 dioptría a +0,50 dioptrías. En este periodo de tiempo, el globo ocular tiene un crecimiento aproximado de 0,4 milímetros por año. Seguidamente, entre los 5 y los 6 años, la mayoría alcanzamos los valores de hemetropía y seguidamente en etapas ya en edades escolares, ese proceso de hemetropización tiene una estabilización. Entre los 6 y los 10 años, el globo ocular sigue creciendo aproximadamente de 0,16 milímetros por año y entre los 11 y los 14 años esa tasa ya es mucho más baja, siendo entre 0,05 milímetros por año. Respecto al desarrollo de miopía como tal, se han visto que hay varios factores involucrados con una relación compleja entre ellos, que son los factores de predisposición genética y los factores de exposición ambiental. Entre los factores de exposición ambiental se encuentran la privación visual, el desenfoque hipermetrópico periférico, la baja estimulación lumínica, el incremento de actividades cercanas, que ya profundizaremos en ellos más adelante. Y en cuanto a la predisposición genética, es muy importante tener en cuenta la miopía en los padres, ya que esto puede significar un inicio temprano de miopía en la infancia. Sin embargo, pues actualmente también se mencionan ciertos estudios que los factores ambientales pueden modificar esa predisposición genética dada. Para hablar un poco de los factores genéticos, se sabe que es una patología con un alto componente hereditario. Se habla que el riesgo incluso se puede aumentar en 19,8 veces cuando se tiene unos progenitores con miopía alta. Se han encontrado también involucrados genes que codifican para la matriz extracelular y también tienen que ver con la remodelación del colágeno, que finalmente participan en la conformación escleral. Se han encontrado estudios con afectación de este gen, el MYP1, que se encuentra en el cromosoma X y se asocia con una miopía ligada al X, que generalmente suele estar muy alta. El riesgo de tener miopía cuando se tiene un progenitor afectado se aumenta en 2,91 veces y se aumenta aún más significativamente a 7,71 veces si los dos progenitores se encuentran afectados. Bueno, para entender un poco entonces los factores ambientales, es importante tener en cuenta el fenómeno de privación visual y el desenfoque hipermetrópico periférico. El fenómeno de privación visual va a ser un estímulo para una elongación axial del globo ocular, o sea, una miopización, porque ese estímulo no se va a dar de manera adecuada sobre la retina. Además, como vemos en la imagen, los rayos periféricos se van a localizar detrás de la retina, generando un desenfoque hipermetrópico periférico que resulta en un estímulo para el aumento de la longitud axial del globo ocular. Ese elongamiento de la longitud axial, sobre todo en estos pacientes, va a afectar el polo posterior respecto a los pacientes hemétropes, ya que en ciertos estudios se ha evidenciado que no se afecta tanto la elongación de la parte anterior del globo ocular. Ese elongamiento posterior también lleva a adelgazamientos coroideos y como una especie de protrusiones que van a alterar la anatomía del globo ocular normal, los cuales se van a llamar estafilomas. Estos incluso se pueden evidenciar
en el examen físico, como en esta imagen que vemos un estafiloma peripapilar que se observa en el polo posterior. Esto se observa especialmente en pacientes miopes muy altos. Otro fenómeno ambiental involucrado en la fisiopatología es la baja estimulación lumínica. Se ha visto que múltiples moléculas están involucradas en este estímulo, entre ellas la dopamina, el ácido retinoico y la adenosina. De ellas, la más estudiada es la dopamina, de la cual se sabe que su liberación y síntesis va a estar dependiente de la estimulación de luz y va a aumentar con la estimulación continua de luz pulsada. Y además va a estar regulada por el ritmo circadiano. Aquí vemos entonces una imagen animada de las capas posteriores del globo ocular y vemos dónde actúa cada molécula mencionada en estas capas. Entonces, la dopamina sobre todo actúa en las primeras capas de ese estímulo retinoescleral, actuando como una señal de detención del crecimiento axial y de inhibición finalmente de la remodelación de la esclera. Aún está en estudio su papel directo sobre el efecto de la coroides, pero sí es una molécula ya bastante implicada en el desarrollo y la progresión de la miopía. En cuanto al incremento de las actividades cercanas y al lag acomodativo, pues esto es un factor determinante el inicio y la progresión de miopía, debido a eso su alta prevalencia en estudiantes y especialmente en la vida moderna por el uso prolongado de pantallas y de celulares. En estos pacientes además se da un fenómeno que se llama el lag acomodativo, que es una especie de retraso en la acomodación, que es que cuando estos pacientes quieren enfocar un objeto cercano, esos rayos divergentes no van a ser enfocados en la retina como tal por un retraso en la acomodación, lo que hace que se ubiquen detrás de la retina, incrementando ese estímulo hipermetrópico periférico y finalmente generando un incremento de la longitud axial. También se habla de ciertos factores protectores, que estos resultan muy importantes, sobre todo en los pacientes de alto riesgo, como lo son el incremento pues, del tiempo al aire libre, exponiéndolos a objetos más lejanos y también a la luz del entorno externo. También actividades físicas que sobre todo actúan no solo en la baja prevalencia de miopía, sino en la baja prevalencia de otras condiciones que afecten la salud de los niños. Y también se han visto involucradas las horas de sueño. En estudios han encontrado que los niños que duermen menos de 7 horas tienen una más alta prevalencia de miopía. No está aún muy esclarecido el mecanismo de acción de esto. Se cree que es por una inhibición del músculo ciliar durante el reposo, pero pues aún está en estudio. Esto también ha tenido mucho que ver con los espacios reducidos en las viviendas, sobre todo, ya que en la vida moderna, como sabemos, la mayoría de las personas viven en espacios reducidos tipo apartamento. Es importante tener en cuenta además todos estos factores, tanto los de riesgo como los protectores, porque vemos que la mayoría son factores que son modificables, obviamente también con la ayuda de los padres de familia. En cuanto a la evaluación oftalmológica, es importante hacer un examen oftalmológico en visitas pues, determinantes en el ciclo de vida ocular de la infancia. Es importante hacer el diagnóstico, como ya mencioné en la parte de la epidemiología, con una refracción con cicloplegia, ya que pueden haber errores diagnósticos si no se hace con ella. Es importante medir entonces la agudeza visual, en algunos casos estudios electrofisiológicos para ver el estímulo de las vías visuales y la transmisión de esas señales. Y en caso de que exista alguna sospecha de miopía sindrómica, pues el manejo interdisciplinario con pediatría. En cuanto a las complicaciones, pueden ser muy variadas, entre ellas el desprendimiento de retina en un 9.3%, la degeneración corioretiniana miópica, pueden haber complicaciones vasculares subretinianas entre un 4 a un 11%. Estos pacientes también pueden cursar con catarata precoz, que aunque no se sabe el mecanismo exacto aún de esto, se han visto involucradas alteraciones en la nutrición del cristalino. Y estos pacientes también pueden cursar con glaucoma en un 11% por una pérdida de las células ganglionares.
Como vemos, son complicaciones que pueden llevar a estos pacientes a baja visión o incluso a desarrollar ceguera. En cuanto al control de la miopía, en términos muy generales, como ya mencioné, están las modificaciones del entorno con el incremento de las actividades al aire libre y la reducción de las actividades cercanas. En cuanto al manejo, pues el más común, como conocemos, son el uso de lentes. Están los lentes bifocales progresivos y desfocalizantes que permiten una reducción en la progresión de miopía en un 39% con lentes bifocales. Esto lo que hace es que al utilizar la parte del bifocal, esos rayos se van a enfocar delante de la retina, evitando el desenfoque hipermetrópico periférico. También se tienen otro tipo de lentes que ya hemos hablado en anteriores charlas, que poseen una zona monofocal central y control de la retina periférica mediante el uso de múltiples lentes asféricos que controlan ese desenfoque hipermetrópico periférico. Y estos se usan en combinación con otros tratamientos. Está también la ortoqueratología, que lo que consiste es aplanar el radio de curvatura de la córnea mediante el uso de una lente rígida que tiene una geometría especial. Este se usa en las noches sobre todo. Se dice que aún faltan grandes estudios para recomendar su uso pues a nivel general y además es una terapia que cuenta con múltiples riesgos, entre ellos el riesgo de infecciones al usar pues los lentes de contacto y también la disminución de la oxigenación de la córnea durante su uso. Tenemos también la atropina a dosis bajas, que se ha demostrado efectiva en una disminución de la progresión de miopía. Esto va a bloquear los receptores muscarínicos de manera no selectiva, los cuales se encuentran en el músculo ciliar, en la retina y en la esclera. Aún se desconoce su mecanismo exacto de acción, pero se ha visto que tiene que ver más con un engrosamiento a nivel coroideo. Se usa en una concentración de 0,01%. Es una concentración que ha demostrado una adecuada relación riesgo-beneficio, evitando sobre todo los efectos adversos como la fotofobia, la falta de acomodación o las alergias. Entre más altas dosis se use de atropina, más efectos adversos se tendrá. Y como técnica quirúrgica está el refuerzo escleral, precisamente para evitar esa progresión en la elongación axial que finalmente lleva a las consecuencias caóticas que ya mencioné anteriormente. Es una técnica que no se hace comúnmente debido a que es muy invasiva. Bueno, ya esa era la revisión de miopía. Vamos a pasar ahora al club de revistas. Este es el artículo que traigo para el día de hoy. Este se analizó con un modelo para permitir un análisis pues, más crítico del mismo, que es la declaración de Consort. Se titula La reducción de miopía en el aumento del tiempo al aire libre. Es un ensayo aleatorizado por clústeres que se realizó en escuelas con un monitoreo objetivo del tiempo al aire libre y la intensidad de luz. Entonces, como vemos en este abstract, el artículo se define como un ensayo clínico desde el título y además en su resumen nos muestra la parte del diseño, la metodología y las conclusiones que iremos desglosando más adelante. En cuanto a la revista, es la revista Ophthalmology de la Academia Americana de Oftalmología. Este artículo se publicó en noviembre del anterior año. Esta es una revista pues muy conocida en el área de oftalmología, dedicada a la investigación clínica, científica y también en el área de atención de los pacientes pues oftalmológicos. Tiene un factor de impacto de 8,355, siendo considerada una fuente importante en oftalmología con un índice H de 259. Esto quiere decir que los artículos publicados en esta revista han sido ampliamente citados en la literatura científica y tiene un tiempo de revisión aproximado de 21 días para la primera decisión editorial y de 35 días para la revisión de los autores. Es una publicación revisada por pares y se considera de alta calidad por su métrica sólida y por su alto impacto en la investigación científica. Respecto a los autores, estos son los dos autores principales del artículo.
Tenemos aquí a la doctora Xiangui, ella es directora y directora ejecutiva del Centro de Investigación Clínica, del Centro de Tratamiento y Prevención de Enfermedades Oculares de Shanghái, hace parte del Hospital Oftalmológico de Shanghái y del Centro de Miopía Infantil en Shanghái. Ella ha sido experta en la investigación en miopía, especialmente en miopía alta en la infancia. Es la principal investigadora de miopía infantil en el Centro Nacional de Investigación Clínica para Enfermedades Oculares de Shanghái. Cuenta con más de 60 publicaciones en esta área, siendo galardonada en su país en la categoría de médicos talentos jóvenes. Y está también el doctor Xu Xun, que hace parte del Centro Nacional de Investigación Clínica para Enfermedades Oculares, Centro de Salud Visual de Shanghái, vicepresidente de la Sociedad de Oftalmología de China, es director de la Sociedad China de Vitro y Retina y hace parte del Comité Asesor Nacional de Expertos en Gestión de la Salud Visual de Niños y Adolescentes. Él es especialista en retina y vitrio, es experto en las enfermedades de polo posterior del ojo. También se ha dedicado mucho a la retinopatía diabética y también cuenta con publicaciones en miopía. Este es un resumen del abstract del artículo como tal. Nos muestra el objetivo, que es evaluar la eficacia del tiempo al aire libre por día escolar durante 2 años en el inicio y cambio de miopía. En cuanto a su diseño, es un ensayo prospectivo aleatorizado por clústeres, enmascarado para los examinadores y consta de 3 brazos. En cuanto a los participantes, fueron 6.295 estudiantes entre los 6 y los 9 años de edad de 24 escuelas primarias en Shanghái, en China, estratificados y asignados al azar en una proporción 1:1:1. En cuanto a los métodos, se adicionaron entonces 40 y 80 minutos al tiempo al aire libre, respectivamente para la prueba 1 y la prueba 2. Ya lo voy a explicar esto un poco más adelante. Para el segundo año de estudio se evaluó el tiempo al aire libre y en interiores y además la intensidad de luz mediante la medición objetiva del uso de un dispositivo portátil para la muñeca. Y en cuanto a las medidas de resultados, se evaluó la incidencia acumulada de miopía en sujetos sin miopía, los cambios en el equivalente esférico y la longitud axial. Bueno, en cuanto a la parte de introducción, en el artículo pues se exponen todos los antecedentes científicos y la justificación para su investigación. Se sabe entonces la importancia de la investigación en miopía, siendo una enfermedad con una alta prevalencia y con su tendencia a la duplicación para el año 2050, con una carga económica y en salud, no solo para el individuo que la padece, sino para la sociedad como tal. Como vimos en la epidemiología, los países asiáticos son mayormente afectados y especialmente en China hay una tendencia al inicio temprano. Se habla que el 80% de los de miopes serán al final de la edad escolar, esto por la carga y la exigencia académica que tiene este país. A pesar de que se conoce como tal el papel protector del tiempo al aire libre, hay carencia de su umbral específico para recomendarlo porque no ha habido un monitoreo objetivo que evalúe precisamente esa respuesta respecto a la dosis para recomendarlo. En segundo lugar, no se tiene en cuenta la intensidad de la luz, que esto tiene que ver también con su papel protector. Y finalmente, hay ciertas dudas aún sobre el efecto en pacientes ya miopes. Por eso es importante realizar esta investigación para poder realizar estrategias de intervención efectivas y que se puedan llevar a cabo pues en la sociedad. En cuanto al objetivo del estudio, es evaluar la eficacia, dosis y respuesta del aumento del tiempo al aire libre en el inicio y cambio de la miopía, utilizando un monitoreo objetivo con un sensor de luz portátil para la muñeca. Bueno, en cuanto a la metodología, el diseño del estudio es un estudio prospectivo, aleatorizado por clústeres, enmascarado para los examinadores y consta de 3 brazos. Este se realizó en escuelas públicas de Shanghái entre octubre del 2016 y diciembre del 2018. Entonces, en una etapa inicial de reclutamiento,
se tenían aproximadamente 940 escuelas en 12 distritos elegibles en Shanghái, con un área abarcada aproximadamente de 6.340 kilómetros cuadrados, con condiciones climáticas similares entre ellas. Respecto a la estructura del aula, el plan de estudios y el tiempo de recreo fueron estandarizados por el Comité Educativo de Shanghái. De esos 12 distritos elegibles, se hizo un azar y se escogieron 8 distritos. De esos 8 distritos, por cada uno se eligieron 3 escuelas primarias públicas y posteriormente se pasó a randomizar a los sujetos entre el grupo control, el grupo de prueba 1 y el grupo de prueba 2 en una proporción 1:1:1. En cuanto a los participantes, fueron estudiantes entre los 6 y los 9 años de edad. Los criterios de exclusión que tomaron en cuenta fueron el antecedente de estrabismo o ambliopía, el uso de estrategias de control de miopía como la atropina y los lentes de ortoqueratología, y los pacientes que no aceptaron la realización de cicloplegia. En cuanto a la intervención como tal, la idea era pues adicionar el tiempo libre de esta manera. En cuanto al grupo control, continuaron con sus actividades al aire libre habituales, no hubo modificación en ellos. En el grupo de prueba 1 se añadió un tiempo adicional de 40 minutos por día escolar, que fue repartido ya sea en el descanso de mediodía o al final de la jornada escolar. Y en el grupo de prueba 2 se añadió el doble de tiempo, es decir, 80 minutos por día escolar, que fueron repartidos de la siguiente manera. Los 40 minutos igualmente que la prueba 1, es decir, en el descanso del mediodía o al final de la jornada escolar, y los otros 40 minutos fueron repartidos en 5 descansos por día escolar. Se realizó un monitoreo en varios niveles, este fue continuo, teniendo en cuenta el contenido de las actividades, la tasa de asistencia y las razones de no asistencia. Estos eran pues registrados en una aplicación web por un investigador ajeno al grupo de investigadores principales. Y además, en el segundo año se asignó un sensor de luz portátil para la muñeca. En cuanto a la recolección de los datos, entonces los pacientes fueron examinados por un médico capacitado, realizando un examen oftalmológico completo, teniendo en cuenta la agudeza visual. Esta fue tomada con la cartilla de retroiluminación para el diagnóstico de retinopatía diabética temprana, que es la que vemos en la imagen. Se realizó un examen completo con la lámpara de hendidura, la toma de la presión intraocular, la autorrefracción cicloplégica, en la cual se usaron 2 gotas de ciclopentolato con 5 minutos de diferencia entre ellas, y esta fue tomada 40 minutos después, cuando el diámetro de la pupila ya fuera mayor de 6 milímetros y haya ausencia del reflejo luminoso. Y también se tomó una medición de la longitud axial con el IOL Master, el Carl 6 Meditech, y se tomaron 3 veces. Cuando esa diferencia daba mayor de 0.05, se volvía a tomar hasta tener un registro menor a ese. Esto se realizó pues en cada visita anual en todas las escuelas siguiendo el mismo protocolo. Al inicio del estudio y en cada visita además se registraba el siguiente cuestionario, teniendo en cuenta la edad, la miopía en los padres, el tiempo al aire libre fuera de la escuela, el entorno, las actividades visuales y el tratamiento de miopía si éste existía. Ya en el segundo año del ensayo se asignó a cada participante un sensor utilizado en la muñeca y se pidió que lo usaran de 7 de la mañana a 8 de la noche. No conseguí pues la imagen como tal del sensor, pero bueno, aquí vemos una imagen similar. Este constaba con un sensor de luz que medía la luminancia en términos de lux y la intensidad ultravioleta a intervalos de 20 segundos. También contaba con un módulo receptor de sistema de posicionamiento global y un podómetro. Este iba registrando automáticamente los siguientes datos en una nube, que fueron la fecha y hora, lux, intensidad ultravioleta, pasos, clima y estado del dispositivo, y tuvo una precisión aproximada de 92.4%. En cuanto a los resultados, se obtuvieron resultados primarios,
los cuales fueron la incidencia acumulativa de miopía a los 2 años, y en los resultados secundarios estaban los cambios en el equivalente esférico medio y la longitud axial a lo largo de los 2 años. Se definió la hipermetropía como un equivalente esférico mayor o igual a 2 dioptrías y la hemetropía como un equivalente esférico mayor a menos 0,50 a menor o igual más 0,75 dioptrías. En cuanto al análisis estadístico del estudio, realmente se utilizaron múltiples métodos de evaluación. Aquí los nombro algunos en general. Está el modelo de regresión de Poisson modificado que se utilizó para comparar la incidencia de miopía entre el grupo control y los grupos de prueba. Se realizó análisis de varianza para la comparación de las diferencias en la duración del tiempo al aire libre y la intensidad de luz. Se utilizaron pruebas T y pruebas de Wilcoxon para evaluar las diferencias en los cambios en la refracción y la longitud axial. También se utilizó el modelo de regresión de Cox para calcular las razones de riesgo de incidencia de miopía en los grupos de prueba versus control, y el análisis de regresión lineal para el ajuste de cambios en la refracción y la longitud axial por factores de confusión. Se obtuvieron, pues para este estudio, estos factores de confusión que fueron la edad, el sexo, la miopía parental, el estado refractivo, el cumplimiento y la duración del recreo al mediodía. Aquí vemos el flujograma de los resultados como tal, que lo vamos a ir desglosando. Entonces, al inicio hay que tener en cuenta que Shanghái es una de las ciudades más pobladas del mundo. Entonces se obtuvieron 940 escuelas en 16 distritos elegibles. 7 de ellos eran urbanos y 9 suburbanos. Después se sometieron al proceso de randomización para escoger finalmente 8 distritos. De cada distrito se eligieron 3 escuelas y también se las llevó al proceso de randomización para dividirlas en los 3 grupos. En total fueron 6.967 pacientes examinados y los inscritos fueron 6.295, distribuidos en los grupos de esta manera. Para el grupo control fueron 2.037 estudiantes, para la prueba 1, 2.329 y para la prueba 2, 1.929. En la línea de base del estudio se tenían pacientes no miopes, 5.866, que fueron la gran mayoría, y pacientes miopes 429, que correspondían al 6,8%. Siguiendo el flujograma, al final pues, de los 2 años, en total se retiraron 1.228 niños, que eso pues, equivale al 19,5%. La mayoría de ellos realmente por la no aceptación de la realización de cicloplegia, otros sencillamente por ausencia y otros porque los transfirieron a otras escuelas. La tasa de pérdida para cada grupo fue similar. Además, se tuvo que 5.067 pacientes fueron elegibles para el análisis de incidencia, es decir, la aparición de miopía en esos niños que en la línea de base no eran miopes. Además, se obtuvieron 5.340 participantes que fueron elegibles para la evaluación de progresión acumulativa de 2 años. En cuanto al cumplimiento al aire libre, fue de 84,6% en la prueba 1 y de 88% en la prueba número 2. Aquí tenemos 2 tablas de resultados que nos evalúan la incidencia de miopía y su relación con el cambio del equivalente esférico y la longitud axial en los 2 años. Entonces, vemos en esta primera hilera la incidencia de miopía sin el ajuste con los factores de confusión. Vemos una incidencia de la prueba 1 versus el grupo control con una diferencia aproximadamente de 4,3% y una diferencia entre la prueba 2 y el grupo control de 1,1%. Sin embargo, al realizar el cálculo con el modelo de regresión de Poisson, teniendo en cuenta esos factores de confusión, esa incidencia de miopía de la prueba 1 versus el grupo control
se redujo en un 16% con una P significativa de 0.035 y la incidencia del grupo 2 versus el grupo control de 11% con una P significativa de 0.041. En cuanto al cambio del equivalente esférico, realmente no tuvo una diferencia estadísticamente significativa entre los tres grupos. Y en cuanto al cambio de la longitud axial ya ajustado, sí hubo una P significativa menor a 0.05 respecto a los dos grupos de prueba versus el grupo control. En estas otras gráficas se relaciona la incidencia pues, como tal de miopía con la exposición a la luz al tiempo, pues, al aire libre y el tiempo como tal al aire libre. Se tuvo un promedio entonces de 120, más o menos 30 minutos al aire libre y 492 más o menos 0.9 minutos en interiores en general para los tres grupos. Respecto al tiempo al aire libre en los controles fue de 106 minutos por día, mientras que para la prueba 1 fue de 127 y para la prueba 2 de 127. Como vemos, entre las dos pruebas no hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero sí lo fue entre una comparación entre las pruebas 1 y 2 versus los controles, con una P de 0.05%, que para esta investigación se definió como significativa. Respecto a la intensidad media de luz del grupo de control, como lo vemos aquí, está representado por la línea negra punteada, versus las pruebas, pues de ese grupo control fue inferior versus las pruebas, con una P estadísticamente significativa de 0.027%. Y además, la exposición media acumulada a la luz al aire libre fue de 375.000 más o menos 150.000 lux para el grupo control. Y para la prueba 1 fue de 536.000 más o menos 228.000. Y para la prueba 2 fue de 539.000 más o menos 167.000 lux por día, siendo estadísticamente significativo esa diferencia entre las pruebas y el grupo control. Voy a cambiar aquí. Bueno, en esta otra gráfica pues, se representa la relación entre la exposición a luz en interiores, la exposición a luz en exteriores y el tiempo al aire libre con la incidencia de miopía durante esos 2 años. Aquí se agruparon los tres grupos como tal debido a la falta de cumplimiento con el tiempo objetivo al aire libre del grupo de prueba 2 sobre todo. Como vemos aquí, entonces, la incidencia de miopía casi no varía con la exposición a luz en interiores, pero sí vemos que disminuye significativamente con la exposición de luz en exteriores y con el aumento en el tiempo al aire libre. Entonces se tuvo en cuenta que el aumento del tiempo al aire libre disminuyó el riesgo de miopía incidente en un 18% en la tasa de riesgo instantáneo por cada 60 minutos al aire libre al día, con una P estadísticamente significativa de 0.031. Y se obtuvo que una acumulación de 300.000 lux al día redujo el riesgo de inicio de miopía en un 20% con una P menor a 0.01 en comparación con la falta de exposición al aire libre. Aquí en esta otra gráfica toma una relación de la progresión del equivalente esférico y de la longitud axial con el tiempo al aire libre. Vemos entonces cómo con el aumento del tiempo al aire libre estas dos variables van disminuyendo a lo largo del tiempo. Y se obtuvo así que un aumento acumulativo de lux al aire libre por día se asoció con una disminución en el cambio miópico en el equivalente esférico y la longitud axial con una P significativa en 0.001 en pacientes no miopes. En cambio, en los pacientes con el antecedente de miopía no fue estadísticamente significativa para ninguna de las dos variables. Y se obtuvo además que una exposición acumulativa a la luz exterior de 10.000 lux al día
redujo el riesgo de inicio de miopía con una P significativa menor a 0,001. Esta tabla es una tabla de simulación que relacionó la reducción en la incidencia de miopía en comparación con el lux acumulativo por día o el tiempo al aire libre. Lo que nos muestra, por ejemplo, es que si hay una exposición entre 600.000 y 750.000 lux por día, hay una reducción en la incidencia de miopía en un 12% a un 24%. Esto aquí equivale en tiempo entre 120 a 150 minutos adicionales en tiempo al aire libre con una intensidad de lux por minuto de 5.000. Entre más baja sea la intensidad de lux por minuto, más tiempo adicional se requerirá al aire libre. En cuanto a la prueba 1, tuvieron una exposición de 536.000 lux por día y en la prueba 2 de 539.000 lux por día. La diferencia con el grupo control fue de 163.000 lux por día, existiendo una reducción de la incidencia en un 12%. En cuanto a la discusión, pues se tuvo como resultado que hubo una reducción efectiva de los riesgos del inicio de miopía sin haber diferencias entre la prueba 1 y 2, precisamente por la falta de cumplimiento que ya habíamos mencionado anteriormente. No hubo cambios en los niños con miopía previa, lo cual fue un resultado desconcertante pues para los autores y para todos en general. Y también se evidenció que los miopes tienen menos tiempo al aire libre. Se pensó que esto es por una modificación de la conducta en este tipo de pacientes, sin embargo, al ser la muestra tan pequeña de ellos, pues no es posible realizar esta inferencia con seguridad. Este monitoreo objetivo pues permitió ver de una manera más real y matemática el efecto protector que tiene el tiempo al aire libre en la reducción del inicio y la progresión de miopía. Hubo una reducción de incidencia del 11% al 16%, con un aumento del tiempo libre aproximado de 20 minutos. Y aquí también se analizó el efecto que tuvo el confinamiento por la enfermedad por coronavirus, que tuvo un aumento en el inicio y la progresión de miopía. Por eso se piensa que esta progresión está regulada precisamente también por los factores ambientales, ya que durante el confinamiento no hubo tiempo al aire libre y también se aumentó el uso de actividades cercanas y el uso también de celulares y pantallas. En cuanto a la prueba 2, como vemos, no hubo cumplimiento del tiempo al aire libre estandarizado. Esto, pues lo mencionan los autores, que pudo haber sido tedioso para los pacientes porque pues exigía un desplazamiento muy frecuente entre su aula de clase y el tiempo al aire libre, lo cual pudo haber sido difícil, especialmente también teniendo en cuenta la infraestructura de las escuelas en Shanghái, que en su mayoría son edificios. Y también esto hace pensar si existe como la posibilidad y el beneficio de implementar algún tipo de incentivos escolares precisamente para que estos pacientes puedan cumplir su aumento de tiempo al aire libre, porque también se vio en ellos una exigencia académica muy fuerte en este aspecto. Este artículo me pareció muy interesante y también lo ponían en la discusión porque permite la formulación de estrategias de intervención. Con la tabla de simulación nos hace pensar si esta recomendación se debe hacer con una modificación prescrita del estilo de vida en estos pacientes. Como vemos, pues mientras más se aumente el tiempo al aire libre, mayor va a ser la reducción de la incidencia de miopía. Por ejemplo, para una reducción relativa del riesgo de miopía del 21 al 30%, se requieren aproximadamente 140 a 170 minutos al aire libre adicionales con una intensidad de luz exterior de aproximadamente 5.000 lux, lo cual también equivale a 700.000 a 850.000 lux acumulados por día. En cuanto ya a las limitaciones del estudio, claramente no se alcanzaron los objetivos al aire libre planteados en el objetivo y también hubo una pérdida de participantes, lo cual pudo haber influido un poco en mostrar en ese efecto protector real del tiempo al aire libre.
También esa formulación del tiempo no tuvo en cuenta el impacto en el comportamiento de los participantes como tal y se pudo evidenciar el efecto Hawthorne, que este quiere decir que los participantes de un estudio modifican su conducta habitual cuando saben que están siendo vigilados y estudiados. Y esto pudo haber pasado durante el segundo año de estudio con el uso de dispositivo de la muñeca. Otra limitación es que se utilizaron diferentes sensores de luz y hubo una diferencia en la magnitud de la intensidad respecto a otras mediciones de otros estudios, lo cual dificulta la comparación de este estudio respecto a otros. Otra limitación es que el dispositivo de muñeca no puede estar directamente relacionado con los niveles de luz recibidos en el ojo, ya que se ubica en otra parte anatómica diferente. Y como conclusiones del artículo, se detuvo que el aumento del tiempo al aire libre redujo significativamente el riesgo de inicio de los cambios miópicos en niños no miopes, como ya vimos. Hubo una eficacia similar entre las pruebas 1 y 2 porque no hubo el cumplimiento estandarizado del tiempo al aire libre. Ese efecto protector tiene una relación directa y estrecha con la duración de la exposición y la intensidad de luz. Y también este artículo resulta en una ayuda para diseñar e implementar estrategias efectivas de salud pública que sean acordes al sitio donde se implementen. Por eso, de ahí la importancia de conocer también la luminosidad de cada sitio. Estuve buscando realmente en Cali a ver si existía un dato de eso y realmente no, pero pues sí existen equipos diseñados para esos, como los luxómetros, que miden la intensidad de luz también en términos de lux, como lo fue realizado en este estudio. Y eso es todo. Muchas gracias. Si te llega un paciente pediátrico a tu consulta y los papás tienen antecedente de ser miopes, ¿qué recomendaciones les darías a generales a estos chicos o a los Bueno, papás también? pues teniendo en cuenta como el club de revista, pues claramente la modificación de los factores de riesgo, pues entre ellos aumentar el tiempo al aire libre, teniendo en cuenta pues en la ciudad de Cali, como hay una alta intensidad de luz generalmente, pues se podía formular como tal, no solo decirles cómo aumentar el tiempo al aire libre, sino efectivamente aumentar 90, 60 minutos diarios podría ser para que ellos tengan también una recomendación clara al respecto. ¿Qué otras? Que están entre lo que dijiste, ¿no? O sea, Doctora, de pronto el tiempo en pantalla, o, ujú. la distancia de las pantallas también, pues para evitar ese posible pues hiperacomodación que le hablaba Juli con el lag acomodativo y Ajá. evitar la miopización de esos niños, favorecer la miopización de esos niños. Y lo van a ver muchísimo porque, te lo pregunto porque te va a llegar a la consulta, ¿no? Muchos papás preocupados, hasta desde que los llevan bebecitos 3 meses y, doctora, ¿el niño puede mirar el televisor? Doctora, ¿a partir de qué edad le puedo mostrar al niño el celular? Se los van a preguntar muchísimo. Entonces, por eso, y obviamente ya en los más grandecitos que tienen celulares, hoy en día los niños tienen teléfonos. Entonces, la recomendación es obviamente niños menores de 2 años, evitar el uso de pantallas, tablets, celular, obviamente. Y después uno les dice, bueno, no excederse más de 1 hora, tratar de tomar descansos de 20 minutos, tratar de que la distancia sea del antebrazo, que sea como un poco hacia abajo para que el párpado cubra un poquito el ojo y aparte de eso, una buena y adecuada iluminación. Yo les digo a ellos que los pongan a hacer alguna actividad extracurricular en el colegio, en las tardes, algún deporte, ¿sí? Más actividades obviamente al aire libre. Y obviamente pues las valoraciones, siempre va a haber un factor que pues si los papás son miopes, los hermanitos son miopes, posiblemente este niño también va a ser miope. Pero sí, en términos generales es como todo lo que estabas explicando. Sí, muchas gracias, Jennifer. Primero quiero felicitarte, Juliana, porque hiciste una exposición excelente, tanto antes del artículo como en el análisis del artículo, en la exposición del artículo.
Eso es muy importante, estás muy bien articulada, se ve que lo digeriste bien, que lo leíste bien, que lo analizaste bien y eso me alegra muchísimo porque pues veo que le has puesto todo el interés. Por otro lado, el artículo es muy bueno porque le dice realmente, o sea, lo orienta a pensar, pues que bueno, esta recomendación que daba la Academia Americana de 2 horas al aire libre, por lo menos a los muchachitos, sobre todo aquí en Cali, uno le dice al aire libre y van a tener muy buena iluminación, ¿no? Muy buena incidencia de luz. Pero sobre todo que les sirva a los que no les ha dado miopía todavía, si es, digamos, como que le prende a un bombillo. O sea, si yo tengo un niñito con una hipermetropía de +1, o sea, una cicloplégica de +1, +0,75, y los papás son miopes, pues eso es como un aviso a que este muchachito, si no sigue o sea, puede que vaya a ser miope también, pero va a ser mucho más miope si no sigue las recomendaciones de no tener, o sea, de tener muy buena iluminación, de estar al aire libre, de hacer ejercicio. Le preguntan a los papás, pero da lo mismo la luz de la casa o prenderle todas las luces para que esté ahí con mucha iluminación o tiene que ser la luz del sol y es realmente la parte de la luz ultravioleta, ¿no? Sí, Eso, doctora, también se vio en los resultados, pues precisamente. ajá. Entonces, pues realmente se puede hacer, según lo muestra el artículo, se puede hacer mucho más antes de que comience la miopía como tal, a cuando ya comienza la miopía. O sea, ya se estableció, disminuye la velocidad de aumento, no sabemos. Yo pienso que eso no lo mide el artículo, ¿no? Pero sí No se podría, vio ahí diferencia respecto a ese grupo. sí, pero en cuanto a, digamos, a la progresión año por año y verlo, tampoco, pues, no estaba diseñado para Ah, eso. no se evaluó. Ujú. No estaba diseñado para eso. Entonces, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún otro comentario sobre el artículo? Este es un artículo que va a hacer carrera en la historia del tratamiento de la miopía, ¿no? Sí, Pienso sobre yo. todo O porque por se lo menos, lleva como a la contextualización de la recomendación como tal. sí, sí, muy bueno. Doctora, ¿usted recuerda la charla que dieron en ACOPE de unos gemelos